Listo, ya iniciamos. Ok, el tema de la evolución. ¿Cómo comprobarle a alguien que la evolución es una fantasía, no es real? Es una historia de ficción. ¿Cómo hacer esto? Entonces, ese es el tema sobre el cual vamos a hablar. Miramos algunos puntos malos en cuanto a la evolución. Creer que el origen de la evolución surgió de la nada, porque si se cree en la evolución, pues ¿de dónde surge el primer ser humano o el primer ser viviente que evolucionó? ¿Cuál fue el primero y de dónde sale? Nos decían la evolución que éramos pescados, que éramos peces, que fuimos saliendo del agua y ya adquirimos extremidades, pero entonces si fuese así, ¿de dónde salieron los peces? ¿De dónde sale la creación, no? Entonces, un punto malo que tiene la evolución es creer que la evolución surgió de la nada. De un momento a otro comenzó la evolución de un momento a otro sin ninguna causa. Ahora, otro punto malo es que la evolución no es ciencia, no se puede comprobar, ¿sí? Es una creencia, es como una religión. Solamente la gente acepta esto por fe, porque no se ha podido comprobar, no se puede comprobar, como lo vamos a ver en la clase de hoy. No es comprobable la evolución, nadie estuvo presente, nadie tiene las evidencias, como también lo vamos a ver, los supuestos fósiles de humanos que fueron evolucionando no son reales, no hay evidencias de la evolución. Entonces, si alguien cree en algo que no tiene evidencias, entonces eh, tiene como una religión, es creer sin ver. Así como nosotros creemos sin ver, creemos en el Señor. Así sería para aquellas personas. No existe ningún eslabón perdido verdadero, como también lo vamos a ver hoy. No hay unos restos que se digan, estos sí son el primer humano, los restos de los primeros humanos, eso no existe. Vamos a verlo hoy también. Y la otra cosa que hace que se vea mal, perdón, voy a acomodar aquí el micrófono que me doy cuenta que estaba mal acomodado. Ahora sí. ¿Me escuchan mejor? Ok, listo. Amén. Ok, listo. Entonces, decíamos que el ADN también es algo malo, algo que está en contra de la evolución porque el ADN nos dice que la dichosa evolución tampoco existe. La esencia de la evolución es negar a Cristo, negar a Dios, negar la existencia de Dios, arremeter en contra de Dios. Hay muchos científicos que lo único que les interesa es destruir, que la gente no crea en Dios, destruir las creencias en Dios. Y lo que anhelan es que ya no existiese el cristianismo. Y no es por investigar y conocer más sobre el tema, sino es por ganas de arremeter contra los cristianos, contra el cristianismo, la creencia en Dios. De eso se encarga la teoría de la evolución. Se opone a lo que dice la Biblia. Entonces, siempre la evolución quiere contradecir lo que dice la Biblia. Entonces, por estos puntos la evolución es mala. No debemos aceptarla. Es una herejía. Hay algunos jóvenes cristianos que entran a las universidades y empiezan a aceptar la evolución y a mirar cómo pueden em, compaginar
lo que está en la Biblia con la evolución, pero si la evolución no es real, no es verdad, no puede encajar con la Biblia, si no es verdad. Entonces la evolución es mala, 100% mala, no podemos asumirla o recibirla. Bien, bueno, sigamos. Ahora, hay unas pruebas que no se pueden probar sobre la evolución. Hay cosas que la evolución como teoría no puede probar, ¿sí? Recordemos que en la apologética nos salimos un poco de las citas bíblicas y nos vamos más a argumentar a las personas en lo intelectual, hablarles en lo que ellos pueden aceptar, que sería la lógica y el pensamiento humano, ¿sí? O- ok, perdón que ahí me están pidiendo entrar. Ok, hermano Samuel también, no sé si le di entrar. Mm, bueno, esperar a ver si piden entrar de nuevo. Ah, ya está con nosotros, el hermano Samuel. Bien, ok, bendiciones al hermano Samuel que está allí. Bueno, continuamos hablando sobre la evolución. Bien, entonces, la evolución no es algo observable. Observable no es como hacer un experimento y que el resultado del experimento nos dice que es verdad. La evolución, con la evolución no se puede hacer eso, no se puede experimentar. No es ciencia la evolución, porque no hay una forma de experimentar para comprobar que es verdad. Entonces no es ciencia. Hay algo que usan los científicos, los que buscan probar la evolución, que es la prueba del carbono 14. Entonces, a través de esa prueba, ellos dicen que los restos fósiles que encuentran tienen millones de años, los restos de los dinosaurios, pero ya está comprobado que la prueba del carbono 14 que usan ellos no es exacta, tiene muchos errores y han tenido muchos errores ellos por ejemplo, los paleontólogos han encontrado huesos que han dicho que son de millones de años y resulta que no, son restos recientes, no de millones de años, quizá de miles de años, pero no de millones. Ahora, hay rocas volcánicas y fósiles que han encontrado, bueno, en cuanto a las rocas volcánicas, es, es muy difícil comprobar qué edad tiene una roca, porque la prueba del carbono 14 solo calcula la edad de algo que estaba vivo antes y que ya no está vivo. Una roca nunca ha tenido vida, entonces no pueden comprobar mediante esta prueba la edad de una roca, de un ser que nunca ha tenido vida, pero sí podrían calcular de un ser que estuvo vivo y pues ya no lo está. Sin embargo, esos cálculos están mal, son muy errados. Ahora, hay unos fósiles que encontraron por dentro con vasos sanguíneos y, y con errores de antigüedad eh, en cuanto al cálculo de esos huesos que encontraron. Hay huellas humanas y de dinosaurios en el mismo registro fósil, en el mismo lugar. Los investigadores dicen que los dinosaurios existieron antes que existieran los humanos, muchos los dinosaurios. Pero ¿cómo explican un hallazgo
que ellos encontraron donde hay al lado de la huella del dinosaurio está la huella de un ser humano. Entonces ahí se comprueba que no pudieron existir en épocas separadas. Bueno, ¿qué más se puede decir de esa prueba que le hacen a los fósiles? ¿Alguien va a decir algo? Sí, hermano Fernando, en la década del 80 estaba mucho en auge esto del carbono 14 sobre la teoría de la evolución, y las iglesias cristianas pues tenían muchas dudas, hasta que un buen día ocurrió un evento y se promulgó que el carbono 14 era totalmente absurdo, porque hicieron unos cálculos pero muy locos, porque eran cosas de hace 13 o 14 años, y ya decían que eran miles de años, y se desplomó esta teoría del carbono 14 ya desde la década del 80. Exacto. Y bueno, hay una explicación científica, pero eso tiene que ver con la química y de pronto miro si se puede explicar esto. Entonces, esa prueba no es mala, no sirve esa prueba que ellos hacen del carbono 14. Lo que ellos dicen que tiene millones de años no es verdad, porque son muchos errores que ellos tienen. Quisiera presentarles un video sobre esta prueba. Voy a mirar cómo puedo hacer. Entonces, aquí está el video. Aquí ya les presento el video. Voy a dejar de presentar un momento y voy a mostrarles un video. Es que el YouTube. Ah, es que entonces me toca buscarlo acá en esta mismo internet. Sí, pero en otra pestaña. Bueno, a ver, entonces, aquí me están explicando una pestaña. Bueno, ok, voy a buscarlo, el video. Aquí lo tengo en otra pestaña, se llama Tejidos blandos en dinosaurios. Es de un fragmento de un documental que le recomiendo para que lo vean. Si a alguien le interesa, ¿sí? Si a alguien le interesa el tema, entonces voy a dejar el enlace de ese tema. Es este video. Ahí ¿Sabías lo que hay un ven. truco simple que usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida? Es algo que cualquier... Ok, ¿sí ven el video? ¿Y lo escuchan? Amén, sí, señor. Ok, listo. Ahí va el video y lo comentamos. Los tejidos blandos son una controversia muy moderna y muy candente ahora en el mundo de la paleontología. Surge a partir del 2005, quiero recordar, cuando se descubren en huesos de dinosaurios, se descubre que todavía existen tejidos blandos, incluso flexibles, restos de colágeno, de otras proteínas, que debido a la edad que se asumen que tienen estos huesos deberían haberse descompuesto totalmente. Según la ortodoxia evolucionista, los dinosaurios, por ejemplo, fueron extinguidos hace 65 millones de años por la caída de un meteorito en la península de Yucatán y tal. Pero 65 millones de años imposibilitan totalmente la posibilidad de persistencia de material orgánico. This was impossible. This bone was 68 million years old. So you see this and you think, what? You I didn't want to tell anybody. that you'd be ridiculed, Yes. right? And so I said to my technician, okay, do it again. I don't believe it. And yet, in sample after sample, they were there.
things that look suspiciously like flexible, transparent blood vessels. Ahora se dice, qué maravilla. Hemos descubierto que los tejidos blandos pueden resistir 75-80 millones de años. Entonces, una de las posibles explicaciones que dice, no, esto es contaminación ambiental bacteriana, pero es que las bacterias no producen colágeno. Se postulaba que podía ser el hierro de la hemoglobina que ayudara a preservar. Esta probeta que ha sido extraída se ha contaminado y por tanto nos valga. ¿Y cómo sabemos que se ha contaminado? Hombre, porque de estas edades que son imposibles. Si cogemos por ejemplo el colágeno, que es una proteína, dependiendo de la temperatura, a 20 grados, pues podríamos encontrarnos con estos de colágenos después de unos 20.000, 22.000 años. A 15 grados podrían durar unos 180.000 años y a 0 grados como mucho 2,8 millones de años, que es una cifra muy significativamente inferior a los 65, 68 millones de años que se supone tienen estos restos. This evidence seemed to suggest that organic matter could, in some way, survive the process of fossilization. No, esta no es la lógica. Sabemos empíricamente que los tejidos blandos no pueden resistir el paso del tiempo y que con 75-80 millones de años no deberían estar ahí en absoluto. Y todo esto pues muestra que hay algo que está muy erróneo en el concepto popularmente difundido y aceptado sobre la historia de la Tierra. Ok, ahí está el documental completo, La teoría fantástica se llama, un muy buen documental que pueden ver ahí por YouTube si a alguien le gusta indagar sobre el tema. Toda la mentira que es la evolución. Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Quién quiere decir algo sobre el video? ¿Sí se pudo ver el video? Totalmente. Ok, en acuerdo, dicen por ahí. ¿Todos pudieron ver el video? Sí, pastor, sí. Ok, listo. Entonces, ahí vemos en el video que esto es, no es verdad. No es verdad la antigüedad de millones de años que dicen los científicos, no es verdad. Entonces, ese hueso de dinosaurio creo que era un fémur y lo abrieron por la mitad para poderlo transportar en un helicóptero, un fémur de un dinosaurio grande. Y cuando lo abrieron, olía a feo, incluso había sangre, habían restos de tejidos blandos, cuando eso se descompone rápido. Es, como dijeron los científicos, imposible que millones de años puedan permanecer, por más las condiciones favorables, puedan permanecer tejidos blandos dentro del hueso, como lo encontraron ellos. Entonces decían, no, pues las bacterias sí se pudieron crear bacterias ahí, pero el colágeno, eso es propio de los huesos, del ser vivo que estuvo viviendo y murió. Entonces ahí, ellos, ¿qué hacen? Dicen, hemos descubierto que los tejidos blandos pueden resistir millones de años para que no se les caiga su teoría, ¿no? Pero esto ya, el que crea esto ya es muy incoherente esa creencia. Bueno, otra cosa, otra prueba que ellos dicen que es improbable es que todo organismo vivo tiende a degradarse y no a evolucionar.
Nosotros, los seres humanos, según la palabra y según la historia, vivíamos muchos años. ¿Quién fue la persona, el hombre que más años vivió sobre la tierra según la Biblia? A ver si alguien sabe ese dato interesante, ¿se acuerda? No sé si fue Matusalén, pero sí fue el que firmó en ese libro. Bueno, no se escucha, hermano Fernando, tocaría colocarse los audífonos, si es posible. No se escucha. Bueno, fue Matusalén, vivió 930, si no estoy mal, 930 años vivió. La gente desde Adán vivían 500 años, 600, el que más vivió registrado en la Biblia, 930 años. Y de para acá ya vivimos la décima parte, ni la décima parte de lo que vivió este hombre. Eso quiere decir que las especies, los seres vivos, no van mejorando, sino no van evolucionando para mejorarse ellos, sino al contrario, está comprobado que van deteriorándose. Cada vez los seres vivos viven menos años. Eso no es solo en el ser humano, sino en todas las especies de animales. Entonces, si el mico evolucionó en una especie mejorada, esto va en contra de la biología, porque la biología nos muestra que en vez de mejorar la raza, mejorar la especie, desmejora, por usar un término, va involucionando, no evolucionando. Bien, ahora, otra cosa, las mutaciones no son benéficas o los cambios, la transformación no son benéficas, sino destructivas para los seres vivos, los animales. Ahí nacen, cuando hay un cambio, así como ellos dicen que fue el mico evolucionando, fue cambiando, esos cambios son malos para la salud. Cuando nace un bebé con malformación, con una mutación que se llama así, una malformación, eso no le mejora la vida, al contrario, tiene poca esperanza de vida un humano, un bebé que nazca con una mutación, con una malformación. Entonces eso no mejora la raza, no la mejora, no mejora la especie, sino la degrada. Entonces es imposible creer que un mico fue mejorando y hasta ser como un ser humano, porque las mutaciones no son benéficas para la vida, para la esperanza de vida. Ahora pretenden fundamentarse en la teoría de miles de años para justificar esa improbabilidad. Entonces, ¿por qué a ellos les conviene hablar de millones de años a los científicos? Porque como hay tanta escasez de restos, de fósiles de seres humanos supuestos en proceso de evolución, entonces ellos hablan de millones de años para justificar la escasez de encontrar esos huesos, ¿sí? Esos restos se llaman fósiles. Por eso a ellos les conviene hablar de millones de años y se mantienen en la prueba del carbono 14, que como dijo el hermano Fernando, desde los años 80 está mandada a recoger, no sirve. Bien, la otra cosa, la complejidad de una célula nunca puede darse por el azar. Una sola célula tiene un diseño inteligente, una sola célula. Cuando los que estudiaban ahí sobre la célula tienen núcleo, mitocondrias, el ribosoma, bueno, el aparato de Golgi, las proteínas, todas esas partes de la célula que se mueven, que interactúan unas con otras, eso es bien complejo como para que salga de la nada. Una sola célula no han podido comprobar que sale de la nada. O sea, están ahí
los científicos y de repente, ¡pum!, apareció una célula. Nunca han podido crear de la nada los científicos una sola célula, mucho menos un organismo vivo con millones de células que vaya cambiando, que, que las células vayan actuando de una forma diferente, porque cada célula está con una información de ADN y cada célula, ella sabe para qué existe. Entonces hay células cardíacas, que las células cardíacas, ellas, su función por la cual existen es dar movimiento al corazón. Si ellas se sacan del corazón, si no funcionan en ningún otro órgano, solamente son células para el corazón, nada más. Entonces, ¿de dónde viene esa información genética? Eso está en el ADN. ¿Quién le dio a esa célula la orden de decirle usted funciona para mover el corazón? A otra célula en otro órgano le dice usted funciona para hacer mover el sistema digestivo y en fin. ¿De dónde sale esa información? La evolución no puede hacer eso. Es imposible que haga eso. Bueno, bien. Ahora, hay unas especies. Aquí viene algo de lo que decían los evolucionistas. Supuestamente unas evidencias. Hay unos pajaritos que los llaman los pinzones de Darwin, porque vieron que estos pajaritos cambiaron su morfología, cambió el pico de estos pájaros. Entonces, como vieron que fue cambiando el pico de estos pájaros, de ahí se cogieron los evolucionistas y dijeron, claro, vea, así como este pájaro ha cambiado su pico, nosotros también evolucionamos. Pero esto no se llama evolución. Lo que se vio ahí en estos pajaritos se llama es adaptación, más no evolución. Recordemos que Darwin fue como el principal, la persona principal que le dio origen a esas teorías de la evolución. Por eso los llaman los pinzones de Darwin. Pero estos pajaritos lo que hicieron fue adaptarse. ¿Cómo se sabe que no es evolución, sino es una adaptación de la especie? Porque, por ejemplo, tenemos una infinidad de perritos, por ejemplo, la raza de los caninos. Entonces hay perritos para tierras frías, están los perros lobos para tierra fría, se adaptan con su pelaje. Entonces hay infinidad de variedades de perros, pero todos, aunque se vean diferentes, siguen siendo perros, ¿sí? Hay variedad de chimpancés, de micos, pero todos nunca han dejado de ser micos. No, nunca se ha comprobado que un animal salte de una especie a otra, ¿sí? Que una lagartija de repente se convierta en un pájaro, como decían que nosotros éramos pescados y que salimos del agua y millones de años después nos convertimos en humanos. Eso nunca, eso es improbable según la biología y los estudios del ADN, porque cada célula tiene esa información y es una célula de pájaro, nunca va a cambiar. Una célula de un pájaro que cumple una función, una célula de humano, una célula, en fin, y tienen una información genética, ¿sí? Entonces, esa variedad no habla de evolución, sino de adaptarse. Esa especie se adapta, pero nunca una rana se convierte en un cocodrilo. No, nunca ha pasado y es ilógico
la biología niega que eso pueda suceder. Entonces, o tendríamos que ser una raza de micos, otra especie de micos, y ya que camináramos en dos pies o algo, pero cambiar el ADN no puede cambiar. El ADN no puede saltar de un ADN a otro ADN, de un ADN de un mico a un ADN de un humano. Eso no se puede. Bien. Ahora, las mutaciones, hablando en contra de la evolución, de esto de la evolución. Bien, con los pinzones de Darwin no hay cambio de género, o sea, de una especie a otra. Siguen siendo pinzones, que son esos pajaritos, solo con un pico modificado por la adaptación a su medio ambiente, a su entorno, ¿sí? Entonces no hay mutación. Las mutaciones naturales y artificiales se dan una vez cada 10 millones. Entonces, un animalito que nace con dos cabezas, ese tipo de cambios, de mutaciones, se dan cada 10 millones de individuos. Entonces, para que un cambio de especie, una mutación, se dé en todos los perritos, por decir, que nazca cada 10 millones de perritos, nazca un perro con dos cabezas, por ejemplo. Esa es la probabilidad que hay que eso pase. Para que todos los perros evolucionaran a tener dos cabezas, es totalmente imposible, porque la probabilidad biológica y según la genética es de 10 millones. Solamente entre 10 millones de perritos, solo uno podría cambiar, de resto no. Entonces ahí la evolución no tiene lógica. Todas las mutaciones son perniciosas, como ya lo había dicho, y debilitan o destruyen el organismo. Cuando alguien nace con una mutación, eso no es bueno para la salud. Eso destruye a ese animal pronto, no dura. Entonces no es que mejore la especie, como ya lo dije, sino la debilita. El incremento de información genética para mejorar una especie no se ha observado. Entonces, cada célula tiene una información genética, como para qué existe. Que eso cambie, esa información genética que tiene cada célula de cualquier animal, nunca cambia, ¿sí? No mejora, al contrario, hay pérdida de información en la medida que ese ser vivo va envejeciendo, hay pérdida de información o la raza se va degenerando, se va dañando la raza, ya no es una raza pura, sino ya esa información genética se va degenerando. O sea que el mico nunca podrá mejorar para su raza, lo que es mejorar según la genética para llegar a ser como un humano. Al contrario, quizá el humano llegase a ser más bien como un mico, más bien. A ver, cualquier órgano que fuera eficaz tendría que aparecer de un solo golpe, como una entidad completa. Por ejemplo, el ojo humano. Con que una sola célula cambie, ¿sí? Digamos que evolucionó una célula del ojo. No sirve, tienen que evolucionar todas las células y al tiempo. Todas, ponerse de acuerdo todas las células y solo del ojo, que son millones de células en un ojo humano para que evolucione. Tendría que ser de un momento a otro, todas las células evolucionar al tiempo de un momento a otro y no solo de un solo órgano, sino de todos los órganos del cuerpo. Eso es totalmente imposible que eso pase. No puede evolucionar
algo, no puede pasar, no puede suceder algo así según la biología. Ningún ser vive lo suficiente para permitir los millones de micromutaciones necesarias para transformarlo en una nueva especie. Para que un mico se convirtiera, si fuese posible, utópicamente, si fuese posible esa evolución, un mico debería vivir no sé cuántos millones de años, estar vivo para que sus células fueran mejorando célula por célula, cambiándola, primero las de los ojos, luego las de la piel, ir mutando, ir cambiando. Ningún ser vivo puede vivir esos millones de años que supuestamente requeriría un ser para cambiar, para transformarse. ¿Por qué vivir así? Los científicos dicen que no, que eso nacen y poco a poco van naciendo diferentes, pero es mentira. La genética muestra que esa genética de ser humano se transmite igual y no cambia. Un ser humano tiene otro ser humano, no va a tener un mico o de pronto una embarazada, uy, y me salió un pollo, tengo hijo como un pollo, una gallina, vamos a ver qué sale. No, porque hay información genética que nunca cambia, eso no cambia. Entonces, no puede ser que poco a poco vayan naciendo otros seres humanos o otros micos con ADN diferente. El ADN, los 46 cromosomas son como son y siempre han sido iguales y eso nunca cambia. No se ha comprobado que cambie, que alguien tenga un hijo y ya no sean 46 cromosomas, que es lo que está en el ADN, que son los que tiene el ser humano, sino sean 40 o 39 y faltaron algunos. No, eso nunca ha pasado y la genética dice que es imposible. Bueno, ahí está lo que es adaptación y mutación animal. Bueno, esto no lo voy a explicar, pues son unas combinaciones de ADN, unas combinaciones de eso del ADN que hacen que produzca, que se den la variabilidad entre las especies. Por ejemplo, nosotros como especie humana, hay una variabilidad de monos, negritos, blanquitos, asiáticos, los japoneses, y eso varía, pero todos seguimos siendo humanos, así sean negritos, blanquitos, todos son humanos. Entonces hay una base, las letras U, C, A y G son una base genética, solo que se va combinando y así surgen los morenitos, los trigueños, los blancos, los altos, los bajitos, en fin. Así surge toda esa variabilidad de seres humanos. Igual pasa en todas las especies, pero tienen la misma base, la misma base de la genética. Bien, ahí está, por ejemplo, los felinos. Está la raza de los felinos. Entonces, todos tienen la misma base de ADN, ¿sí? Pero se combina diferente. Por ejemplo, ¿cómo se han dado estas razas de estos tigres? Si vemos ahí los animalitos. Bueno, espero que sí, que no se hayan dormido. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se dan? Entonces, por ejemplo, un león se cruza con un tigre, ¿sí? Y da como resultado otra, una variación en la misma especie, pero sigue siendo la misma especie, sigue siendo la misma especie. un, eh, así, diversas variabilidades. Cuando un animal de una especie se cruza con otro de otra especie, no tiene buenas probabilidades de vida. Ese ser se muere
porque hay conflicto en el ADN y no puede vivir. Entonces, por eso se mantienen esas razas. Esto habla también de una pregunta que se hacía sobre el arca de Noé. Si subieron de dos en dos, los animales serían muchísimos, casi que miles de animales que hubiesen subido al arca. Pero Dios le dijo que según su género, macho y hembra, según su género. Entonces, por ejemplo, de todas estas variables de felinos que vemos en la foto, pudo subir un león macho y un tigre hembra, por ejemplo. Y a partir de ahí pudo darse esa multiplicación con el tiempo, esa variabilidad en las otras razas. Entonces, dicen los estudiosos que eso pasó en el arca. Él subió de los felinos un macho y una hembra, de los reptiles un macho y una hembra, y así, aunque hay mucha variable de ese tipo de animales, pero así hizo él y con el tiempo se combinaron y dieron origen a este tipo de combinaciones, pero el ADN se mantiene. Bueno, vamos terminando. A ver, fraudes de la evolución. Em, bueno, aquí entraríamos a otro tema, pero este tema vamos a dejarlo hasta ahí sobre los fraudes de la evolución, porque esto es otra cosa, ¿sí? Otra cosa otro tema más extenso. Bien, ahí cómo vamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? No, no. Dudas por ahorita no. Creo que se han ido aclarando todas. Ok, entonces, conclusiones. Conclusiones podemos ¿qué podemos dejar de este estudio de hoy? Voy a detener la grabación y vamos pensando cada uno una conclusión. ¿Quién quiere dar su conclusión?